Pues muy contento de estar acá con todos y les doy la bienvenida. Les doy la bienvenida a mis hermanos. Me alegra mucho verlos. Me alegra mucho verlos. Que puedan vencer las barreras del frío, de las ocupaciones, de las cosas. Le doy la bienvenida también a todos los hermanos que se conectan. Vamos a escuchar hoy una palabra que pues yo la leía y meditaba acerca de por qué unas personas en el cristianismo logran alcanzar realmente el propósito de Dios y por qué otras no. Porque uno ve que unos como que encajan más en el plan de Dios y otros terminan saliéndose. Se pregunta uno muchas cosas, ¿no? Pero pues las respuestas siempre el Señor las da en su palabra y no nos compete a nosotros señalar ni juzgar, sino al contrario, nos compete a nosotros orar para que todos lo puedan lograr. Amén. Eso es lo importante. Y siempre la palabra, la Biblia dice que la palabra a su tiempo cuán buena es. La palabra de Dios siempre será oportuna y muy, muy buena. Si quieres, siéntate acá para que yo pueda verte bien. Cuando no tengo que estarme así volteando, los niños también nos podemos sentar. Muy bien. Gloria a Dios. Entonces, hoy vamos a hacer como una enseñanza. ¿Tienen todos la Biblia? Muy bien, vamos a abrir en Marcos capítulo 4. Y la enseñanza de hoy tiene un título y es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. Mensaje muy sencillo, pero que espero que pueda serles de provecho. Evangelio de Marcos, capítulo 4, por favor. Hoy nuestros hermanos allá en London se encuentran reunidos. Hoy están ellos allá congregados. Está compartiendo la palabra de Dios allá José. Y el próximo domingo los tendremos aquí de vuelta a ellos acá. Importante también que ustedes, si conocen gente en el trabajo, tienen amistades, también que los inviten el domingo a la iglesia. Aquí el Señor tiene las puertas abiertas, Dios tiene campo para todos los que quieran venir a buscarlo. Amén. Importante también eso, extender la invitación, no quedarnos con eso solo nosotros, sino extender la invitación. ¿Ya están allí en Marcos capítulo 4? Vamos a leer a partir del versículo 26. Dice la palabra del Señor, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Amado Rey, eterno y poderoso Dios, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos escuches en esta hora y que abras los cielos, Dios, que tu Espíritu descienda con mucho poder en este lugar. Me despojo como tu siervo, como tu vaso en este lugar para ser lleno de ti y que fluya tu palabra y no la mía. Yo dejo de lado, Señor, mis emociones, mis sentimientos, todo prejuicio, todo, Señor, lo que se quiera interponer entre tu mensaje y tu pueblo. Hoy yo lo rindo a tus pies y, Señor, ruego en el nombre de Jesús que nos hables. Edifícanos, Espíritu Santo. Y Señor, que esta palabra quede grabada en cada corazón, en cada vida. Úsame, Señor, porque te necesito. Yo no puedo hacerlo sin ti. Te necesito, ayúdame. Habla conforme, Señor, a lo que hoy nosotros todos aquí en este lugar necesitamos oír. Y dale, Espíritu Santo, a tu pueblo oídos para oír tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, en esta parábola el Señor Jesucristo, como lo podemos ver, está hablando del crecimiento espiritual. Está hablando de un
inicio y de un final. Entonces, ¿dónde comienza? Él compara el reino de Dios. Dice, así es el reino de Dios. ¿En quién? En Joan. Así es el reino de Dios en Juanito. Así es el reino de Dios en Josh. Así es el reino de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo es el reino de Dios, Señor? Dice, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Si leyéramos más atrasito, en este mismo capítulo, el Señor nos dice cuál es la semilla. ¿Cuál es la semilla? Dice en el versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, ¿cuál es la semilla? La palabra de Dios. Esta palabra, esta que cada uno de ustedes está ahí leyendo, la que yo estoy leyendo, es la palabra de Dios. Que un día alguien nos habló, que un día la escuchamos. Escuchamos de alguien que nos dijo, busque de Dios, usted necesita buscar de Dios. Estamos en un problema, no sabemos qué hacer y alguien viene y nos dijo, Jesús es la solución. ¿A cuánto les pasó? A mí me pasó. Jesús es la solución, Jesús es la respuesta. Usted lleva un camino que no le agrada a Dios, pero Dios tiene un camino mejor para usted. Dios quiere salvar su alma porque usted está perdido. Dios es salvación. De la manera en que hayamos escuchado el mensaje del Evangelio, alguien sembró en nosotros ¿qué? La semilla, la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios cayó en una tierrita buena, en el corazoncito. Y dice aquí en esta parábola el Señor que esa semilla que un día nosotros escuchamos es igual al hombre que fue y sembró. Y dice el versículo 27. ¿Qué dice el versículo 27? Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces escuchamos la palabra, escuchamos la invitación. ¿A qué? A buscar a Dios. Mire, en la iglesia, en mi iglesia, allá se siente la presencia de Dios. El Señor nos da paz con su presencia. El Señor nos da gozo. Hay milagros, hay sanidades. Allá se siente que Jesús está. Venga conmigo, yo lo invito. Y la persona está que pierde su hogar, está que pierde el matrimonio, está con un hijo rebelde o se le fue de la casa, está sin trabajo. En lo que sea el problema que la persona está, viene y encuentra la presencia de Dios. ¿Usted hizo qué? Su parte. ¿Cuál fue? Sembrar la semilla. Y como usted hace como el Señor dice aquí en este ejemplo, duerme, se levanta, o sea, vuelve a su vida normal. Pero esa semilla que usted sembró, Dios, dice el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, uno siembra, otro recoge, pero el crecimiento lo da a Dios. Dios coge esa semilla, Dios coge esa oración que nosotros hacemos por cada persona y da un crecimiento. Y aquí el Señor Jesús nos está hablando de tiempos, nos está hablando de procesos, nos está hablando de que todo tiene un caminar, un desarrollo, un proceso, todo. Y que cómo va el crecimiento de esa semilla. Dice el Señor, da fruto, dice el versículo 28. En el versículo 27 dice, no sabe ni cómo crece. Dios es el que está orando. Dios es el que está orando en esa mente, en ese corazón. ¿Trayendo qué? Trayendo fe. Recuerden siempre, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa persona que escuchó la palabra de Dios, que recibió la semilla y se quedó pensando en eso y fue a la iglesia y fue tocado por el Espíritu Santo, en esa persona Dios, no usted ni yo, el pastor, no. Dios que comienza a producir un fruto. Entonces esa persona sin que usted y yo lo veamos, comienza a pensar diferente, comienza a interesarse. Yo quiero aprender a orar. Ustedes no tienen una Biblia que me regalen, yo quiero que me regalen una Biblia. Oiga, en su iglesia, ¿será que el pastor tiene un tiempo para escucharme? Yo quisiera saber el consejo de un pastor para esta decisión. Yo quisiera saber qué dice la Biblia de esto que estoy pasando. Entonces, Dios comienza a producir fe
en la persona. ¿Qué más comienza a producir Dios en la persona? Los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Dice la Biblia, ahí en Gálatas, estoy hablando del versículo que está escrito en Gálatas 5, 21 y 22. Dice que contra tales cosas no hay ley. O sea, aquí no se trata de nosotros decir, esto sí es lo que yo puedo hacer, esto es lo que no puedo hacer. Y vivir uno así como enfrascado en esas leyes. Esto sí, esto no, esto. No. Dios no quiere una religión ni quiere un poco de leyes. Dios quiere es una relación en la que Él me habla y me dice, Carlos, mira, yo quiero llevarte por aquí. Déjame llevarte. Uy, Señor, me duele. No puedo, es que es difícil. Yo sé lo que estoy haciendo. Confía en mí. Déjame, ¿qué va a decir el Espíritu Santo? Guiarte. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, que Él es nuestro maestro, que nos enseña todas las cosas. Amén. Entonces Dios comienza a producir un fruto, porque su palabra es muy poderosa. Nosotros tenemos que entender que cada palabra de estas que está aquí escrita, fue inspirada por el Espíritu de Dios. El mismo poder que utilizó Dios para crear el universo. ¿Qué tan poderoso se da Dios para hacer este universo? Ese mismo poder, porque Dios habló y todo ¿qué? Existió, vino a la existencia. Ese mismo poder que vemos alrededor nuestro en el universo está en esta palabra. Porque son las palabras que salieron ¿de dónde? De la boca de Dios. Entonces esta palabra es la que tiene el poder. ¿Cuál poder? El poder de Dios que usted y yo necesitamos. Amén. Usted y yo necesitamos este poder. Mire, yo estaba el viernes subido allá en el techo. Ustedes saben que ahorita los proyectos que más hay en donde yo trabajo son techos. Y toda mi vida odié hacer techos. Toda mi vida yo dije, voy a trabajar en cualquier cosa en construcción, menos en concreto o en techos, porque es lo más difícil. Es lo más difícil. Y ahorita Dios me abrió esa puerta y me toca subirme allá. Me subo nervioso y trabajo nervioso y mi cuerpo me dice bájese, no puedo, o sea, no la estoy pasando bien, no me es fácil. Pero yo le preguntaba ya al Señor y yo le decía, ¿por qué me tienes acá? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué estás trabajando en mí? Entonces, que cuando uno le pregunta de corazón a Dios, Dios le responde. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí lo creen o no lo creen? Yo creo en una relación con Dios. Perdóneme, yo no quiero una religión. Yo no quiero una religión donde un pastor, un hombre me diga haga esto y esto y esto y yo amén. No, yo quiero una relación con mi Dios. Amén. Yo no sé ustedes, yo quiero una relación con Él, donde yo le hable y Él me responda. Entonces, yo estoy allá colgado, pasándola mal y le digo, ¿por qué me tienes acá? ¿Qué estás trabajando en mí? ¿Qué quieres que aprenda? Entonces, ¿qué he escuchado yo en mi corazón? Que la vida es difícil. Porque la vida no es fácil. ¿Cuántos entienden eso? Porque la vida no es fácil. Porque las cosas cuestan. Las cosas cuestan. Trabajo, esfuerzo, dedicación. Y para lograr cosas, uno tiene que trabajar fuerte. Uno tiene que perseverar. Uno tiene que vencer miedos. ¿O no? Tiene que vencer miedos. Tiene que vencer temores. ¿Cuántas veces uno se siente frustrado? Ay, no me sale esto bien. ¿Qué necesita uno? Paciencia. Mirar qué está haciendo mal. Reflexionar. Oiga, espere un momento, espere. ¿Qué estoy haciendo mal? Amén. Entonces, Dios nos habla, miren, yo quiero que usted se lo grabe hoy para siempre. Dios nos habla todos los días. Todos los días Dios nos habla. Nos habla a través de papá, a través de mamá. Nos habla a través del pastor, de la esposa, del esposo. A través de una situación. Si yo en el trabajo la estoy pasando mal y tengo un problema, ahí yo le puedo decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Qué quieres que yo aprenda? Porque nuestro Dios todo lo que hace, lo hace
con un solo motivo, y es el amor de un padre. El amor de un padre que enseña, el amor de un papá que corrige, que educa, que protege, pero todo lo que Dios permite, trae a nuestra vida, está basado en su amor. Amén. Entonces yo debo entender que cualquier situación en mi vida, tengo el acceso a este Dios que me ama, que es mi Padre, que está a mi favor. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Dios está a mi favor, Dios está de mi lado, pero yo necesito una relación con Él. Yo no lo puedo ignorar. Yo no lo puedo andar de rebelde, desobedeciendo, inventándome mis propias cosas. Entonces, lo que aquí Jesús nos está diciendo, porque son palabras en la Biblia en rojo, o sea, que salieron de la boca del Mesías, lo que Jesús nos está diciendo es que sin nosotros entender cómo, lo de Dios va creciendo, va trayendo un fruto. Entonces, ¿qué pasa en el matrimonio? Que ahora los dos están, se bautizaron, creyeron en el Señor y están caminando con Dios. ¿Qué empieza a pasar en ese matrimonio? Las cosas empiezan a cambiar. El trato entre los dos comienza a cambiar. Empieza a venir más diálogo. ¿Menos qué? Menos pelea, menos conflicto, menos competencia, menos egoísmo, porque lo que nosotros naturalmente, por nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a querer hacer siempre es la división, el egoísmo, mi voluntad. Pero lo de Dios, ¿qué va a traer siempre? Unidad, apoyo, confianza. Ser el uno así con el otro, el principio básico del matrimonio, la ley de la renuncia. Si yo no renuncio a mi familia, si no renuncio a mis sueños y mis cosas, ¿cómo me voy a hacer uno con mi pareja? Entonces, cuando Dios entra en términos de la pareja, ¿qué empieza a pasar en la pareja, en el matrimonio? ¿Qué empieza a pasar? La paz comienza a verse. Los hijos empiezan a darse cuenta, mis papás ya no pelean, ya casi no hay gritos en la casa, se tratan bien, los veo más tiempo juntos, los veo más cariñosos. Entonces es lo que Jesús está diciendo acá, porque de suyo lleva fruto la tierra. Y dice, primero hierba. Y esto de que la tierra lleva fruto, la tierra en este caso somos nosotros, nuestro corazón es la tierra. Dios diseñó nuestro corazón para ser una tierra fructífera. Amén. O sea, nosotros tenemos el diseño de Dios para ser una tierra fructífera, que puede producir cosas buenas. Somos nosotros los que decidimos qué pasa con la palabra de Dios. Si la recibo con alegría, si retengo la palabra y la quiero hacer, o si escucho y me entro por acá, me salgo por allá y no hice nada. Que ese es, no sé cuánto lo han leído en Santiago, voy a pedirles que pongan ahí un separadorcito en Marcos y vayan conmigo al libro de Santiago. Miren lo que dice el apóstol Santiago acerca de esto. En el capítulo 1 de Santiago. Capítulo 1 de Santiago. Dice... Santiago está después de Hebreos, adelante del Evangelio de Juan. Santiago capítulo 1, y aquí vamos a mirar algunos principios importantes acerca del poder nosotros escuchar la palabra de Dios. Versículo 22, ¿ya están ahí? ¿Ya todos llegaron ahí? 1:22. Leámoslo todos juntos, amén. ¿Qué dice la palabra? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué nos está diciendo que cuando no hacemos la palabra de Dios nos engañamos? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes?
¿Qué pasa con nuestros hijos? Aplicando esto en la casa. ¿Qué pasa cuando tenemos una conversación con un hijo? Y le decimos, mira hijo, estás fallando en esto y en esto y en esto. Y muchas veces, ¿qué hace el hijo? Que pues es el hijo así tranquilo, que no es necio, ni contestó ni nada, sino que hace, dice, ok, sí, 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 sí. Y dice sí con la boca, dice sí, pero ¿qué hace? Lo contrario. El hijo se cree que es buen hijo porque no contestó, porque no gritó ni se le enfrentó al papá, porque dijo que sí, pero terminó haciendo lo contrario. Jesús puso este ejemplo. Dijo que un padre de familia tenía 2 hijos y que le dijo al primero, ve y haz esto y trabaja en el campo, en mi viña. ¿Y qué dijo el hijo? No, que va, yo no quiero ir. Yo no quiero ir. Pero después arrepentido, cambió de parecer y sí fue. Pero tuvo otro hijo que le dijo, ve, trabaja allá en el campo, en mi viña. Y le dijo, claro que sí, papá, yo voy. ¿Y qué? No fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? El primero. Entonces cuando Jesús nos habla estas cosas y aquí explicando este versículo, es lo mismo con nosotros con Dios. Nosotros escuchamos de Dios en una situación, en cualquier momento, si tenemos el corazón para Él. El ejemplo que les puse el viernes, yo estoy allá colgado en el techo, estoy cansado, estoy ansioso, no quiero estar ahí, me cuesta. Y le pregunto a Dios y Dios me comienza a bajar las emociones. Tranquilo, esto es algo que hay que hacer, tiene que esforzarse, tiene que continuar, perseverar. Pero asimismo, nosotros venimos a un estudio bíblico el viernes. Nosotros venimos a la predicación del domingo, que es cuando más Dios nos habla, como de una manera más directa. ¿Me comprenden? Porque para eso fue que Dios estableció los tiempos como iglesia. Tenemos nuestro devocional diario, pero hay muchas personas que en el devocional diario cogen la Biblia y entienden lo que quieren entender de la Biblia. Y cogen la palabra de Dios y la voltean y la tuercen de acuerdo a su propia conveniencia. Entonces, versículos como este de Santiago, nos está diciendo, cuando una persona escucha la palabra de Dios, pero no la hace, o sea, no aplica esa enseñanza, ¿en qué se convierte? Se convierte en un engañador. El peor engañador de todos es el que se engaña a sí mismo. Ese es el peor de todos. Porque uno puede engañar a los demás, ¿verdad? Y esto y lo otro, pero si yo soy el que estoy engañado, yo no sé a cuánto les ha pasado. A uno le pasa todo el tiempo. Hay gente en el trabajo que dice que es excelente, que es el mejor trabajador, que es de todo. Y cuando entra y se pone a trabajar, no dio pie con bola. Y él se lo cree. Y era pura. Y él se cree el mejor empleado de la empresa. Esta semana tocó despedir a un muchacho. Porque sí, el hombre hay mucha experiencia en cosas y de todo. Pero uno va mirando y uno va analizando. Hablador. Cuando está uno trabajando en una casa de un cliente y eso, uno quiere que los empleados estén hablando y riéndose y todo eso. No, uno quiere profesionalismo. La persona esté haciendo su trabajo y que deje que los demás también trabajen y todos enfocados en lo hablador de esto, lo otro, una broma aquí, un comentario allá, cosas que hoy no puedo, que mañana tampoco y que con cosas. Él creía que era un excelente trabajador porque tenía muchos años trabajando y tenía la experiencia. Pero ante los ojos de su autoridad, ¿cómo estaba realmente la persona? Fíjese, muchas veces nosotros también con el idioma decimos, uy, no, yo ya estoy entendiendo y estoy hablando el idioma. ¿A mí cuántas veces me ha pasado eso? No, yo hablo y yo entiendo y todo eso. Y se encuentran uno con canadienses, empiezan a hablar y todo, y la persona no puede casi ni hablar, no le entiende casi nada. Entonces, fíjese que es como una especie de orgullo que crece en la persona. Y el orgullo es una gran barrera para uno poder tener una relación con Dios. Este mismo libro de Santiago dice que Dios resiste a los soberbios. O sea, a Dios no le gusta que nosotros nos las creamos todas. A Dios no le gusta que Él nos va a hablar algo. Imagínense que Dios nos va a hablar algo y uno le responda al Señor. No, Señor, es que lo que tú estás diciendo, eso no es así. Y que uno le empiece a sacar argumentos y cosas. ¿Alguien ha leído aquí el libro de Job? Sí.
¿Han leído el libro de Job? ¿Cómo hablaba Job de Dios? En algunas cosas Job empezó a decir, a mí me gustaría estar con él, que Dios me dé un tiempito allá en su trono para yo venir y hablarle, porque es que él está equivocado conmigo. Es que Dios no sabe cómo es la cosa. Se equivocó conmigo porque yo no soy ese hombre para que me hubiera mandado todo esto y, que me dé un tiempito y yo voy a hablar con él. Desciende Dios en un torbellino, imagínense ustedes, en un torbellino, en un tornado desciende Dios y le empieza a hablar y le dice, bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando le puse el límite al mar y todo? Y cómo termina Job con su orgullo, comiéndoselo, y se postra delante del poder y la grandeza de nuestro Dios, porque nuestro Dios es muy poderoso y temible. Y se postra y le dice, no, yo hablaba cosas que ni entendía. De aquí en adelante, mire, yo me aprieto, me callo y tú preguntarás, yo responderé, yo te hablaré, tú me responderás. Mejor dicho, yo empiezo aquí a escuchar más que a decir cualquier cosa. Entonces se cuenta que hay actitudes en nuestra vida que nosotros necesitamos renunciar, necesitamos desechar si queremos cultivar una relación con Dios. Y una de las primeras cosas que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es, lo que usted escuche, póngalo por obra. Dios no le pide que usted coja el mensaje del domingo y se lo aprenda a tu memoria. Eso es imposible. Pero lo que usted cogió del mensaje, aplíquelo. No escuché ni un amén. Lo que usted escuchó del mensaje, póngalo por obra. A eso Dios le llama fruto. Y a Dios le agradan los frutos. Amén. A Dios le agradan los resultados. Porque entonces, en las palabras de Jesús dice, sin saber usted cómo, Dios le dio el crecimiento a la semilla y comenzó a brotar la espiguita, esa chiquita. Empezó a brotar y uno dice, ay, mire ese pedacito. Ahí empieza a verse el verdecito. Eso es lindo cuando eso pasa, cuando uno siembra y se ve lo verdecito ya brotando, se ve lindo eso. Entonces Dios quiere ver ese tipo de frutos en nuestra tierra, en nuestra vida. Mira lo que dice también otro consejo bonito de Santiago, ahí en el capítulo 1. Dice el versículo 2. Todos estos son consejos, hermanos, que uno tiene que estar aplicando, porque la vida es difícil, la vida familiar, las relaciones interpersonales, la vida en la parte económica. Uno tiene que enseñarle a los hijos, muchachos, niños, ustedes tienen que entender que la vida no es fácil, que en la vida las cosas cuestan, que uno un día no va a tener a papá y a mamá y le va a tocar a uno mismo salir a trabajar. Le va a tocar a uno mismo salir a ganarse las cosas. Que uno va a tener gente a la que uno no le cae bien, que le va a hacer la vida difícil en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Uno va a tener gente que uno no le agrada, que le van a poner trampas, lo van a querer hacer caer. Entonces, la vida no es fácil, pero siempre nosotros vamos a tener el recurso de la palabra de Dios. Siempre vamos a tener a Dios con nosotros si confiamos en Él. Si lo escuchamos, si queremos conocerlo, Él se va a mostrar a nuestras vidas. Acá está hablando de las pruebas. ¿Cuántos tienen pruebas? Todos tenemos pruebas. Cada uno de nosotros tenemos una prueba diferente. Mi prueba no es la misma de Juanito, mi prueba no es la misma de Joan. Cada uno de nosotros tenemos una prueba diferente. Pero mire lo que dice el Señor acerca de las pruebas. Acá mismo, versículo 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A mí me gustaría saber qué dice la traducción al lenguaje actual, la que tiene Melanie. ¿Qué dice la traducción al lenguaje actual? Santiago capítulo 1, versículo 2. Oigan, mire qué cosa tan impresionante que el apóstol Santiago está escribiendo una carta. Es una sola carta, ¿no? Porque él solo escribió una carta. Y el apóstol Santiago... Esta es la primera carta que se escribió en el Nuevo Testamento. O sea, la primera carta que se dirigió a la iglesia fue la de Santiago. ¿Sí están prestando atención o no? Y en la primera carta que Dios envía a la iglesia cristiana de ese tiempo, ¿cómo empieza la carta? Hablando de, ¿qué dice el versículo 2? De las pruebas
¿Entienden el sentido de las cosas o no? ¿Sí las cogieron o no las cogieron? Sí, empieza por lo difícil. La primera carta del Nuevo Testamento fue la carta del apóstol Santiago. Fue la primera que se escribió. O sea, fue la primera que el Espíritu Santo trajo a la iglesia a través de Santiago. Acá dice confianza en Dios. Hermanos en Cristo, ustedes deben... Versículo 2. Versículo 2, ¿verdad? Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Amén. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir Dios a nosotros? Hombre, que las cosas no son fáciles. Las cosas no son fáciles. ¿El cristianismo es fácil o es difícil? El cristianismo es difícil, hermanos. Es difícil ser cristiano en un mundo tan terrible como este. Es difícil. Es difícil. Pero aquí Dios, desde el comienzo de la iglesia cristiana, está diciendo: pónganse felices cuando comiencen a enfrentar las pruebas de la vida cristiana. Amén. Porque una cosa es enfrentar las dificultades de la vida sin Dios y otra es enfrentarlas con Dios. Es muy diferente. Es muy diferente. Por eso en nosotros siempre se debe desarrollar este mensaje de esperanza, de felicidad, de paz, de gozo. Me viene un problema, bueno, Señor, ¿qué me vas a enseñar con esto? Es la actitud correcta. Amén. Y dice el versículo 3, ¿por qué debo tener tanta alegría cuando me viene la prueba, el momento difícil? ¿Por qué me debe venir la alegría? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, la prueba está diseñada por Dios para hacerme crecer ahora otro poquito más. Recuerdan que en la parábola el Señor Jesús acerca del crecimiento espiritual dijo que primero se siembra la semilla y ¿qué pasa? El hombre va, duerme, se levanta, o sea, y que sin saber cómo la semilla crece. Entonces le predicaron la palabra, empezó a venir a la iglesia, empezó a leer la Biblia y gloria a Dios, siento paz, empezó a crecerme la fe, veo que realmente hay un impacto en mi vida, me estoy dando cuenta que Dios es real, he sentido que el Señor perdona, qué felicidad que me perdona mis pecados, que Dios me ha hecho promesas, comienzo yo a sentirme feliz porque empecé a conocer a Dios realmente, empecé a abandonar la religión, empecé a salir del mundo y empecé a conocer a alguien maravilloso llamado Jesucristo, a alguien maravilloso llamado el Espíritu Santo, que es Dios aquí en la tierra, amén. Pero entonces, después de ese pequeñito crecimiento que vienen, las pruebas, las dificultades. Y entonces hay muchos que en las pruebas, en las dificultades, ¿qué pasa? No persevera, no tiene paciencia. Se aleja de la Biblia, se le olvida que la oración era lo que le daba paz, fuerzas, se olvida que tiene un pastor para llamar, para pedir oración, para pedir consejo, para pedir guianza, deja de congregarse. ¿Y qué sucede? Se pierde esa semilla. Eso está en Marcos capítulo 4, en la parábola del sembrador del Señor Jesús. Se perdió esa semilla. Pero nosotros que estamos afirmados con el Señor, amén, ¿qué comienza a producir esa prueba, esa dificultad? Fuerza, Claro, fuerza. ¿Para qué? Para orar. más fe. Vamos a orar. Entonces uno coge a la esposa y le dice, ay, mi amor, es que no hay cómo pagar eso. Y, venga, vamos a orar. Señor, allá yo he escuchado al pastor decir que tú provees para nuestras necesidades y que te pidamos, Dios mío, necesitamos un trabajo mejor. Dios mío, necesitamos que nos ayudes a pagar esta deuda. Dios mío, amén, Señor. Y esa oración tan valiosa para Dios porque es de uno de sus pequeñitos que apenas está comenzando. ¿Qué hace el Padre con eso? Dice, les voy a responder. Entonces, me llevó a mí a la oración, pero dentro del tiempo de Dios, porque Dios tiene un tiempo perfecto. ¿Se acuerdan que los discípulos están en la barca y que se levanta tremenda tempestad y que se está llenando de agua y que se hunden y nos hundimos y nos hundimos? Él está tranquilo. Y Jesús estaba pues cansado porque había ministrado todo el día, está durmiendo allá
Y se levanta, calma la tempestad, pero a mí me llamaba la atención, yo lo leía anoche, a mí me llamaba la atención por qué Jesús los regañó. Y les dijo, ustedes no tienen fe, porque el regaño fue por la fe. ¿Se da cuenta que esos que caminaron con Jesús y vieron los milagros tenían las mismas batallas que ustedes y yo? Las mismas. Porque el Señor dice, hombre, yo estoy aquí, este barco no se hunde. La tormenta parece terrible, pero yo estoy en control. Confíe. Amén. Entonces dése cuenta que aquí en este proceso de crecimiento espiritual, ya la persona empieza a enfrentar batallas. Ya le empezaron las pruebas. ¿Qué tiene que hacer? Use todos los recursos que Dios ha puesto a su disposición, todos. Oración, Biblia, o sea, coger promesas de la Biblia y subrayarlas. Mire, no hay nada mejor que uno orar con una promesa bíblica. Señor, tú me prometiste esto. Señor, tu palabra dice esto. Señor, eso es, pero mire, tremendo. Entonces comienza la prueba, pero la persona echa mano a todos los recursos. ¿A qué más echa mano? Oración, Biblia, ¿qué más? El ayuno es tremendo, el ayuno. ¿Me voy a congregar o me dejo de congregar? Llego aquí a congregarme y llego, hermano, antes de que el pastor esté aquí arreglando las cosas, yo ya estoy en la puerta parado, esperando ahí en la puerta que me abran para empezar a orar. ¿Por qué? Porque necesito oración, porque por la prueba no puedo casi ni orar. Entonces necesito orar junto con mis hermanos, porque ya me doy cuenta que no estoy solo, que tengo un cuerpo de hermanos, que tengo hermanos en Cristo que me aman más que mi propia familia. ¿Amén o no amén? Yo he encontrado eso en Dios, que mis hermanos en Cristo me aman más que mis propios hermanos de sangre. Tremendo, ¿no? Entonces la persona se congrega. ¿A qué más le echa mano? Tiene un pastor que lo ama, tiene una pastora que lo ama. ¿Qué hace? Pastor, pastora. Mire, ore por mí, estoy en esto, ayúdeme. Hermanos, le empieza a uno a echar mano a todos los recursos que uno tiene acceso. ¿Y qué hace Dios? Sin saber cómo, que fueron las palabras de Jesús, produce otro. Va echando para arriba, va creciendo la persona. Me sacó el Señor de la prueba económica. ¿Cómo quedo yo? Lo que dice Santiago, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oh, ya aprendí que hay un problema, pero que espero en Dios y que Dios siempre tiene la respuesta para mí. Pero tengo que esperar. Tengo que aprender a bajar mi ansiedad. El apóstol Pedro dice, 1 Pedro 5:7 dice, echando sobre él, o sea, sobre Dios, toda vuestra ansiedad. Y dice el apóstol Pedro, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, los tiempos de Dios son perfectos. Él no se equivoca. El que se afana, el que se espera, ¿quién es? Uno. Por eso la prueba produce paciencia. La palabra griega para paciencia es una palabra muy bonita. Es la palabra hupomone, que son dos palabras, de hecho, que hupo significa poner debajo. Y mone es en cuanto a la parte emocional. Entonces, ¿qué es la paciencia? Mis emociones, mi ansiedad, mis miedos, todo eso lo pongo debajo de el control del Señor. Y le digo, Señor, mira, yo no puedo con esto, te entrego este problema a ti. Nunca se les olvide, Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, todas estas son formas en las cuales el Señor va dando crecimiento, crecimiento, crecimiento. Ahora, miren lo que dice la Biblia en el libro de. Vamos a terminar aquí con Santiago en cuanto a la vida, al crecimiento, a las cosas. Dice el versículo 5, porque muchas veces viene el momento de tomar decisiones. ¿Y qué pasa? ¿Sabemos qué hacer en cada situación? No. Entonces dice el versículo 5, ¿alguien lo tiene por ahí? ¿Qué dice? Versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Amén. Entonces se acuerda que no perdamos de vista el mensaje de hoy, que es el crecimiento espiritual. Me sembraron la semilla, ya creí en la palabra de Dios, estoy caminando con el Señor, pero me empezaron las pruebas. Empecé a pasar, listo, ya pasé una prueba económica. ¿Qué otra prueba entonces se me puede presentar en la vida, aparte de la económica? Emocional, Una prueba emocional, ¿como qué? la pérdida de un ser querido, fallas en el matrimonio, la relación con pareja, la relación con Perfecto. Cada una de esas pruebitas, entonces se me está presentando y se me está presentando. Pero ahora llegan momentos en la vida con Dios, en las cuales yo tengo que decidir. Me viene una decisión importante y no sé qué hacer. ¿Qué me está diciendo la Biblia? Que si alguno de ustedes no tiene sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Entonces, Señor, no sé qué hacer en este caso. Guíame, dirígeme. Pregunta, ¿cuál es la fuente de la sabiduría? La misma palabra de Dios. Entonces, Dios tiene el recurso de la Biblia para decirme a mí qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Cuál es el buen camino y cuál es el mal camino? Entonces, Dios tiene todos los recursos para que mi decisión sea de la mano de Él, para que le agrade a Él. ¿El fin de las cosas que tiene Dios para mí es un fin bueno o un fin malo? Bueno, ¿Será que Dios me quiere advertir de los peligros que vienen delante de mí? para siempre. ¿Será que un no de Dios es porque me odia? ¿O me tiene que dar todo lo que me pide? No, como cuando uno le dice a sus hijos, no. Hay momentos en que uno le dice al niño, no, mi amor, no te puedo dar esto, lo siento. Lo siento, hijo. Ah, que no, y me lo estás pidiendo de mala forma, menos te lo voy a dar. Menos te lo voy a dar, mi amor. Y ya. Entonces, dése cuenta cómo todo en Dios está centrado no en un protocolo, en una costumbre, en una religión. No. Todo en Dios está basado en una relación con Él. ¿Qué tanto yo lo quiero conocer? ¿Qué tanto yo quiero caminar con Él? ¿Qué tanto yo lo quiero oír? Oiga, ¿será que oír la voz de Dios es solo para los pastores? Yo oía la voz de Dios desde antes de ser pastor. Mi vida está en Colombia, no tengo papeles para venirme, mi esposa está aquí en Canadá, yo no sé qué hacer. Cualquier persona se inventa una locura, se va por México, se mete por el hueco, mejor dicho, lo que sea que me tocara hacer para estar con ella. No. Yo le había entregado mi corazón a Dios. ¿Yo qué hice? Orar, ayunar, pedir la oración de los pastores, pedir el consejo de los pastores. Porque yo no tenía la sabiduría. ¿En quiénes está la sabiduría de Dios? Dios le da a los pastores espíritu de consejo. ¿Para qué? Para que el pastor le diga a uno, no, mi hijo, no vaya a hacer esa locura. Órele al Señor. Si el Señor lo quiere usted allá en Canadá, Dios le va a abrir la puerta bien y lo va a llevar bien. Y si no, pues que su esposa se venga acá, que es donde usted está, mi hijo. Porque hasta que Dios me quebrantó y me llevó a ese punto de mi vida donde yo le dije a Él, renuncio a mis sueños, renuncio a todo lo mío. Mi esposa tuvo que renunciar a su familia aquí en Canadá, a su mamita, a sus hermanitos, a todo, e irse a Colombia pensando en que tal vez no regresaba ella para acá. Y ella lo hizo. ¿Qué me estaba diciendo mi esposa con eso? dando fe. Que me ama, que ella es la que quiere estar conmigo. Pero si ella me dijo, no, si no viene aquí a Canadá, entonces nos vemos. ¿Qué me está diciendo con eso? Que yo no soy nadie en su vida. Así de sencillo. Entonces, en todos esos momentos yo me acuerdo, yo me pegué mucho de los pastores. Y les pedía, oren por mí, ¿qué hago? Y ay, tengo miedo y estoy solo y tengo el diablo que no deja de molestarlo en la vida a uno. Entonces ellos oraban, apoyaban. Por eso el Señor está diciendo aquí, ¿alguno de ustedes tiene falta de sabiduría? Dice, pídala a Dios, el cual a todos da abundantemente y sin reproche. Dios es un Dios que tiene todos los recursos para nuestra vida. Todos. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pedir. Pero ahora mire la parte que quiere aquí hablarnos el Señor. Vuelve a hablarnos de la
La misma fe que tuve al comienzo para yo empezar a caminar con Jesús, la voy a necesitar el resto de mi vida hasta que llegue al cielo con Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible caminar con Dios si soy un incrédulo. Le suelto la mano a Dios. Porque todas las cosas en Dios son por fe y para fe. ¿Diseñó la prueba para qué? Para que mi fe crezca. Cada cosa en mi vida la permite para que lo conozca y coja más fuerza, porque cada prueba, ¿se han dado cuenta? Cada prueba en la vida cristiana es más fuerte que la anterior, más difícil, un desafío más fuerte. Pero lo bonito en Dios es que esa fe inicial, si yo la volteo a mirar, aquí es mi prueba fuerte que estoy, y volteo a mirar aquí al comienzo, digo, uy Señor, esto que yo pasé aquí no era nada, y tú me sacaste de ahí, y de acá, Señor. Alimento mi fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí el Señor dice, ok, ¿quiere tener acceso a los recursos de Dios, sí o no? ¿Sí quieren tener acceso a los recursos de Dios? Miren lo que dice el versículo 6. Los recursos de Dios tienen una condición. Tienen una condición. ¿Qué dice? Pero pida con fe, no dudando nada. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. O sea, si usted no tiene fe, mi hijito, no va para ningún lado. Y dice el versículo 7 y lo aclara. ¿Qué dice? No piense pues quien tal haga, o sea, que el que es dudoso, el que no tiene fe, el que se arrastra por las situaciones, ¿qué dice? Que recibirá cosa alguna ¿de quién? O sea, todos los recursos de Dios se le cierran las puertas hacia el frente. Oiga, ¿no les parece eso triste? Que Dios que dice que le pidamos y nos va a dar sin reproche. ¿Qué significa eso? Que lo que sea que yo le pida, Él dice, claro, hijo, venga, usted necesita esto para esto que está ahorita en su vida pasando. Mire, yo sé que es una necesidad, tómelo. Yo estoy con usted en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Sin reproche, Dios comienza a darme sabiduría, consejo, inteligencia, fuerza, paciencia, amor, gozo, todo lo del Espíritu que me llena de vida. Me lo da y me lo da y me lo da en abundancia, para que mi caminar aquí en la tierra sea más fácil. Pero un día llega y me cierra las puertas así en la cara. Y me dice, de aquí en adelante no hay nada más para usted. ¿Por qué, Señor? Porque usted es un incrédulo, porque usted duda, porque a usted cualquier problema lo coge y lo bota al suelo. Deja de orar, nunca cuenta con sus pastores, se deja de congregar, se olvida de quién soy yo y hace las cosas a su manera. Dice, aquí no puede entrar. ¿Se dan cuenta del equilibrio en las cosas de Dios? Que yo no puedo desbordarme en mis emociones y decir, ay, papito Dios me va a dar todo. Consejo, nunca utilicen para referirse a Dios el término papito Dios. Es un error bíblico, no es correcto, la Biblia no dice que es papito Dios. La palabra griega utilizada para ahí viene de una raíz hebrea que no significa papito, sino significa papá, como decir es mi papá, es mío, pero no papito Dios, porque cada vez que decimos papito Dios, lo tratamos de llevar al término Santa Claus, como que Él es el que me va a dar todo lo que mis caprichos. No. Uno tiene que poner el equilibrio, dejar que la Biblia lo ubique a uno y no armarse un Dios diferente al de la Biblia. Amén. El versículo 8 nos va a hablar del hombre de doble ánimo, porque la incredulidad produce eso, la inconstancia. Cuando yo no tengo fe en las promesas de Dios, cuando no tengo paciencia, pregunta, si le creo a Dios, ¿voy a esperar en lo que Él quiere hacer en mi vida? Claro que sí. Y si no le creo, ¿cómo me vuelvo? Impaciente, arrebatado, caprichoso. Ya Él me dijo que no me va a dar nada, pero eso me convierte aún en una persona peor, en una persona que el versículo 8 dice, de doble ánimo, y que es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa eso? Que empieza una cosa, una medio dificultad, pum, dejo botada, abandono y me voy para otra. Y estoy aquí, una dificultad, pum, dejo botada. Como flexible en la película.
En la película está flexible, se llama flexible o maleable también se llama. Qué bueno, ¿vieron la película El Progreso del Peregrino? Ah, ¿se dieron cuenta? ¿No la han visto la película El Progreso del Peregrino? Se las voy a enviar. Es una película maravillosa, es un libro, de hecho es un libro. Es el segundo libro más leído dentro del cristianismo después de la Biblia. De un hombre, es de los años 1500, un hombre llamado John Bunyan escribió ese libro desde la cárcel. Él era un predicador así radical, predicaba la palabra de Dios y la misma iglesia se cansó de él y lo metió a la cárcel por predicar radicalmente la palabra de Dios. Eso ha pasado siempre, hermanos, siempre. Yo salí medio echado de una iglesia en London, de una iglesia canadiense, esas así grandes, así bonitas y lujosas. Salí medio echado porque predicaba la palabra de Dios como era y me decían que no, que eso no era así, que me faltaba amor y que... Imagínense, ve uno a la gente perdida, ve uno a la gente desgraciándose y se va a quedar uno callado. No, hermanos, el amor de Dios consiste realmente en que ve el hueco y oiga, va para el hueco, no se caiga, oh, cuidado. Ese es el verdadero amor y eso es lo que Dios hace. Pero conclusión, en esa película se habla mucho de eso, del crecimiento espiritual, del camino del cristiano, de perseverar. Entonces, hay palabras claves en la vida cristiana, claves, como ¿cuáles? La esperanza, la fe. Seamos gente así de fe, seamos gente que el problema que sea, no, Dios está con nosotros, camine que el Señor nos saca de estas. Amén. La humildad. Oiga, de pronto estamos equivocados, de pronto estamos haciendo mal. ¿Qué hace uno cuando uno no está seguro de una decisión? ¿Qué hace uno? Ora. ¿Y qué más? ¿Para qué están los pastores? Vayan en la Biblia, ahí al libro antecitos de Hebreos. Ahí antecitos está Hebreos capítulo 13. Y busque el versículo 17. Hebreos capítulo 13. Acordaos de vuestros pastores. Ese es el versículo 7, pero también lo podemos leer. El versículo 17 comienza diciendo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué dice la traducción al lenguaje actual? Que me gusta siempre usar esas dos versiones. Melanie, ya estás ahí, ¿verdad? Sí. ¿Y lo quieres leer? Obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que ustedes les pasa. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Qué bonito, ¿no? Miren esos versículos tan importantes. El versículo 7 también es muy bonito en cuanto a los pastores. Y yo digo eso con tristeza porque en todos estos años, hermanos, ya son más de 10 años como pastor, hemos visto mucha gente realmente tomar muy malas decisiones, llevados porque no pudieron con la prueba, porque les faltó fe, porque se alejaron de Dios y terminar muy mal. Y la mayoría de esas personas nunca vinieron a pedir el consejo de sus pastores, nunca esperaron los tiempos de Dios, o sea, gente caprichosa, gente de doble ánimo, gente incrédula y terminaron mal. Y a uno como pastor le da tristeza eso, ver que la gente termina mal porque hizo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. ¿Qué dice el versículo 7? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué hace un verdadero pastor? Habla la palabra de Dios. Siempre, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Entonces nos está llamando a nosotros a que tengamos el acceso a nuestros pastores. Oiga, tengo un problema, una situación en esto, no tengo sabiduría, ¿qué hacemos? Acuérdese que tienen pastores que son responsables de sus almas ante Dios, dice el versículo 17. Pero aquí en el versículo 7, acuérdese que ellos les han hablado la palabra de Dios. Entonces, el consejo del pastor, ¿cómo va a ser? ¿Un consejo bueno o un consejo malo? Consejo bueno porque es un hombre de Dios que le enseña la palabra de Dios. Ahora dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su
Fe. ¿Qué es lo que más tenemos los pastores? Fe. ¿Por qué tenemos fe los pastores? Porque nosotros hemos llevado el crecimiento espiritual como la semillita que dijo el Señor Jesús. Poquito a poco ha ido creciendo. Y hemos ido pasando y pasando y pasando y pasando. Entonces, por esas batallas que ustedes han pasado, o que están pasando ahorita, o que van a pasar, nosotros ya pasamos hace rato. Y no solo nosotros, hemos visto a mucha gente ya pasar por ahí. ¿Y qué hemos visto? Que Dios nunca cambia. Que Dios es el mismo, que Dios no falla. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Ahí está escrito en Hebreos también. Dios no cambia. Y como ayuda a una persona, me va a ayudar a mí también. Y si lo que Él prometió en su palabra lo hizo con ellos, conmigo también, porque Dios no miente. Amén. Entonces, son todos los recursos que Dios quiere que nosotros tengamos a favor nuestro. Hermanos, no se queden con sus problemas. No se queden solos en sus batallas. Yo se los ruego. Que estoy batallando con un pecado, que es que el diablo me tiene en esto, pero fregado, y me da pena con el pastor. No le dé pena con el pastor, porque el pastor ha pasado por ahí también. Amén. Los pastores han pasado por ahí. Los pastores tenemos la capacidad y el amor para decirle: no, mi hijo, venga, así se sale de allí, venga y oramos. Si es un demonio, ¿qué hace el pastor con el demonio? Se lo echa. En el nombre de Jesús, le echa el demonio a la persona. Ay, qué pena que es que tengo demonios y no quiero que me los vean. ¿A usted le parece eso correcto? No. A mí no me importa si me ven que tengo un demonio o algo. Lo que yo quiero es que me lo saquen, que me lo quiten de encima. Es como ir al odontólogo y ay, no le muestro, pues es que tengo caries y no quiero que me vea la caries. No, uno le pone la boca al odontólogo para que le quite la caries, le coge y le arregle y le mate eso de ahí. Amén. Entonces, son los recursos. El crecimiento espiritual, hermanos, siempre se va a dar en una persona que tiene un corazón agradable para Dios. Siempre. Y con ese versículo quiero terminar. Quiero terminar hoy en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Que me lo puso clarito el Señor esta mañana, me habló ese versículo. Mateo capítulo 5. Versículo 8. ¿Cuál es la clave para un crecimiento espiritual, para que a mí me vaya bien con el Señor? Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos... Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo guardo el corazón? ¿Cómo mantengo un corazón limpio? Bueno, lo primero que yo tengo que sacar de mi corazón es la incredulidad. Es lo primero. Porque si yo sé que con mi incredulidad no agrado a Dios, entonces es a lo primero que yo tengo que renunciar. Yo me doy cuenta, ¿cómo hago eso? Bueno, me doy cuenta que viene una prueba, que viene una batalla, que viene una dificultad, y que más bien en vez de moverme hacia la oración, me alejo de la oración, dejo de orar. Acuérdense que estoy enseñándoles cómo detectar la incredulidad en el corazón. Me doy cuenta que me alejo de la oración, ya no oro con la misma fuerza. Dudo que Dios me va a sacar de ese problema. Me da pena llamar a los pastores. Se me olvidan las promesas bíblicas, o si de pronto leo algo en la Biblia, digo, eso no es para mí. Todas esas actitudes quieren decir que en mí no hay fe, que yo realmente soy dudoso, que yo realmente soy temeroso o cobarde, que no quiero enfrentar las cosas a la manera de Dios. Entonces, si yo detecto eso en mi vida, significa que mi corazón delante de Dios está como, ¿está bien o está mal? Está mal. Y si ya aprendí de la Biblia que esa prueba que es permitida por Dios, que esa prueba es para mi propio bien, pero yo no quiero la prueba, ¿qué le estoy diciendo a Dios?
con mi actitud. Que no acepto la manera que me está... No quiero tu dirección en mi vida más. Yo realmente te respeto las cosas y todo, pero yo no quiero hacer las cosas a tu manera. Si yo detecto esas actitudes en mi corazón, es importante el arrepentimiento inmediato. Por eso nosotros no podemos dejarnos envolver en los afanes del mundo. El mundo nos lleva hacia una velocidad que no nos deja pensar, que no nos deja parar a reflexionar. El mundo nos quiere absorber, la familia, a veces hasta la demanda de los propios hijos o de la familia lo absorbe a uno tanto para que uno no tenga tiempo con Dios. Porque en el tiempo a solas con Dios es donde uno entiende estas cosas. Ya uno puede escuchar claramente la voz del Espíritu Santo, que viene y le dice, mira, tú te estás desenfocando, tú te estás yendo por otra dirección, tú te estás saliendo del camino, tú vas por un camino de destrucción. La palabra dice en el libro de Proverbios, dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. El Espíritu Santo, siempre que nosotros busquemos la dirección de Dios, que tengamos, me salgo del afán, me salgo del miedo, del problema, me salgo de eso y me encierro con Dios, siempre el Espíritu Santo me recordará esa clase de palabras. Y me dirá, cuidado con esto, ánimo, yo estoy contigo, no temas, yo te ayudo, yo te protejo, yo estoy acá. Entonces el Espíritu Santo va a estar haciendo eso en mí. Ahora, si yo estoy detectando esas cosas en mi corazón, significa que mi corazón se llenó de maleza. Jesús en Marcos capítulo 4 diría que es como la semilla que brota, pero brotan también, ¿qué? Espigas. ¿Y qué pasa? Ahogan la palabra y se pierde. Entonces las pruebas y las dificultades me están quedando grandes. Me estoy dando cuenta que no puedo, que estoy tomando una dirección diferente a la de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Parar. Tengo que ser sincero con Dios e ir inmediatamente al arrepentimiento. Perdóname, Padre, yo me estoy desenfocando. Estoy dudando de tus promesas. Tal vez estoy distraído o el miedo o lo que sea, pero estoy haciendo las cosas mal y te pido perdón, porque hay que pedirle perdón a Dios, que estoy pecando contra Él. ¿Cómo? La Biblia dice que todo lo que hago que no procede de fe es pecado. ¿Cómo les parece? Entonces, mi actitud de humildad delante del Señor, Él la va a recibir muy bien. Él va a decir, claro que sí, hijo, yo te perdono. Sí, Padre, gracias, me has perdonado, pero me doy cuenta que no soy una persona que tengo mucha fe. ¿Qué hago? ¿Qué hago si me doy cuenta que soy una persona que no tengo mucha fe? ¿Qué dijo Jesús? Pidan fe. Ay, Señor, no tengo fe. ¿Me das fe? Claro, hijo, yo te voy a dar fe para que creas en mí. Todo esto lo estoy hablando a personas que quieren tener una relación directa con Dios. Si usted no quiere una relación directa con Dios, este mensaje no es para usted. Clarito. O sea, este no es un mensaje para un religioso. Pero si ustedes quieren una relación directa, todas estas palabras les dan a ustedes una enseñanza. Ya identifiqué eso en mi corazón y lo tengo. ¿Me da pena con Dios? No, no me da pena. ¿Qué hago? Le pido perdón. Y ahora hago uso de la oración de renuncia. ¿Qué comienzo a hacer? A renunciar. Señor, no quiero en mi vida la incredulidad. Señor, no quiero en mi vida lo que me pongo caprichoso, que me pongo terco, que comienzo a torcer la Biblia y a hacer que la Biblia se acomode a mí. No, yo no quiero nada de eso, es diabólico, eso es satánico. Fue lo que hizo Satanás con Jesús. Le cogió la Biblia para botarlo allá se lleva al Señor Jesús allá a lo más alto del templo. Eso quién sabe cuántos metros tendría, eso era altísimo. Y le dice, bótese porque la Biblia dice que Dios le va a mandar ángeles a que lo recojan. Eso hace el diablo, entonces yo no puedo hacer esas cosas, coger la Biblia y torcerla. No. Si yo identifico esas cosas, oro, pido perdón y renuncio. Señor, no quiero esto en mi vida. ¿Ustedes saben a cuántas cosas ha renunciado el pastor Carlos en su vida con el Señor? Pero mire, miles de cosas.
porque yo venía del mundo, bien bajo y bien terrible. Renuncio a esto, renuncio a la mentira, renuncio a las groserías. ¿Ustedes creen que en el mundo yo era decente o era boquisucio? Boquisucio, cada 3 palabras una era grosería. Renuncio a la grosería, renuncio a esto, renuncio. Entonces, Dios, que es rico, abundante en recursos, me da a mí lo que necesito para poder limpiar mi corazón. Señor, saca mi corazón esto, saca mi corazón esto, saca mi corazón. ¿Qué ensucia el corazón? El resentimiento, las heridas, la falta de perdón. ¿Qué pasa si una persona me ofendió, me hizo algo terrible en mi vida y no lo he perdonado? ¿Qué pasa? ¿Cómo está mi corazón? Yo he tenido que perdonar mucha gente que me hizo dolor terrible. Hijos, escúchenme, hijos. Si sus papás hicieron cosas en la vida terribles que les dolieron cantidades, no pueden dejar crecer eso más en el corazón. Hay que perdonar a los papás. En oración. Dios, yo perdono a mi papá o a mi mamá por esto, esto y esto. Amén. El perdón limpia el corazón para Dios. Y el deseo de querer hacer la voluntad de Dios limpia el corazón. Señor, aquí estoy con humildad. Tú dijiste A, yo iba por B, C, D, E. Va a ser A, Señor, lo que tú dices. Aquí estoy. Y si tengo un espíritu de rebeldía en mi vida, yo renuncio a eso en el nombre de Jesús. Con humildad, con sencillez, con sinceridad. Señor, quiero es agradarte, quiero es que tú me dirijas. Amén. Limpia mi corazón. ¿Qué promete Jesús si yo tengo un corazón limpio? ¿Cuál es la promesa? Ver a Dios. O sea, en otras palabras, que Dios sea una realidad, que Dios me hable. ¿Cuántos quieren oír a Dios en su vida? ¿Ustedes no quieren escuchar a Dios? En cada cosa. Aquí están escuchando a Dios tras de su palabra. Pero si lo quieren escuchar de manera directa en cada situación en lo que ustedes tienen, aprendan a limpiar el corazón. Aprendan a tener acceso hay que aprender a entrar en la presencia de Dios. Y para entrar en la presencia de Dios se necesita el corazón limpio. Se necesita haber pedido perdón. Se necesita haber renunciado a tanta cosa fea. Tanta cosa sucia que uno trae, porque nuestro Dios es un Dios santo. Amén. Es un Dios santo. Entonces, eran las cosas que Dios había puesto en mi corazón para compartir con ustedes, iglesia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo esto habla de un corazón limpio. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, o sea, los que se dejan moldear, los que se dejan trabajar. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, o de Dios, en otras palabras, porque ellos serán, ¿qué? Saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Me salto el 8 porque ya lo leímos. Bienaventurados los pacificadores, o sea, no los que aumentan el problema, no, los que ayudan a conciliar, a arreglar conflictos. ¿Por qué? ¿Por qué bienaventurados los pacificadores? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia o del reino de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Todo eso habla de un corazón limpio, y un corazón limpio, cualquier semillita que caiga en esa tierra, ¿qué dice la Biblia? Va a producir fruto al 30, 60, 100 por uno. Todo lo que hable Dios, escúchenlo y háganlo. Aplíquenlo. Cojan eso. Que pastor, me siento débil y todo, ¿qué hay que hacer? Pedir ayuda. Pedir ayuda. Nunca se queden con sus problemas, hermanos.
Para eso estamos nosotros acá, para ayudar en todas las cosas. ¿Amén o no amén? Esa es la palabra del Señor del día de hoy. Quiero invitarlos también de manera muy especial, hermanos. Me invitaron a predicar esta tarde a las 6 de la tarde en una iglesia canadiense aquí en Moncton. Los que quieran participar, que tengan el idioma, porque no hay nada de español, va a ser solo inglés, me dicen, y entonces al final nos ponemos de acuerdo, nos vamos juntos o algo, o nos vemos allá para estar predicando la palabra del Señor allá. Yo estoy muy contento porque le había orado a Dios por puertas abiertas, y es la segunda invitación que recibo aquí en la ciudad para predicar. Me da nervios porque pues predicar completamente en inglés no es sencillo, no es fácil. Ministrar en inglés no es nada sencillo. Me cuesta en español a veces, pues en inglés es 10 veces más difícil, pero confío en el Señor, que es el que me abrió la puerta y que me ha dicho: no temas, yo estoy contigo. Entonces los quiero invitar también, iglesia, a los hermanos que están escuchando, para que también pues nos acompañen y oren por su pastor, para que Dios se mueva allá, es lo más importante. Amén. Así es que vamos a orar por esto. ¿Esta palabra fue para alguien hoy? Yo digo amén, esta palabra fue para mí. Vamos a pedirle al Señor crecimiento espiritual, vamos a pedirle al Señor que limpie nuestros corazones. Comiencen a orar ahí cada uno donde está. Amado Rey, amado mío, yo quiero darte muchas gracias por esta palabra de hoy, Señor, que realmente tú la pones, Dios. Tú la pones. Tú sabes qué necesitamos escuchar en cada momento, Señor. Y tu palabra en su tiempo, cuán buena es. Gracias. Limpia nuestros corazones, Dios. Hoy nosotros perdonamos, Señor, a toda persona que nos ha ofendido. Hoy perdonamos, Señor, de corazón, Dios, y bendecimos. Y si hay heridas, Señor, te pedimos, sana nuestras heridas. Sana nuestras heridas, Señor, en el corazón, en el alma, de desprecio, de rencores, de cualquier cosa. Sánanos. Sánanos hoy, mi Señor. Yo te lo ruego, amado Espíritu Santo. Te quiero pedir porque no haya más amargura en medio nuestro. Desarraiga, Señor, toda raíz de amargura. Desarraiga de nosotros toda incredulidad. Hoy traemos delante de ti toda incredulidad y renunciamos en el nombre de Jesucristo a toda incredulidad. No queremos la incredulidad en nuestra vida, queremos la fe. Queremos ser gente de tu reino, queremos ser gente de fruto. Te pedimos ayuda, Señor. Ayúdanos allá donde tú estás, desde tu santuario. Envía la ayuda necesaria para la prueba, para la necesidad que tenemos hoy, Señor, para el desafío que enfrentaremos esta semana que viene. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos, por favor. Abre nuestros ojos, Señor, a todo peligro, a todo error, a toda trampa del diablo, que también el diablo le pone unas trampas para fregarlo. Abre nuestros ojos. Quita de nosotros la rebeldía, la terquedad, Señor. Quita de nosotros, Señor, la cobardía, el miedo, Señor. Quita de nosotros el temor y ayúdanos, Señor. Necesitamos fuerzas. Necesitamos, Señor, poder seguir adelante de tu mano, precioso Rey. Hacer tu voluntad, Señor. Así está escrito en la oración que dejaste de modelo, Señor. Dijiste que tu voluntad sea hecha como en los cielos, así en la tierra. Queremos tu voluntad en nosotros. Hoy renunciamos delante de ti, en el nombre de Jesús, renunciamos a hacer nuestra propia voluntad, Señor. A hacer las cosas a nuestra manera. No, renunciamos a eso. Renunciamos al orgullo, Señor. Saca el orgullo de nuestro corazón, Dios, en el nombre de Jesús. Saca la soberbia, Señor. Saca la envidia, la competencia. Saca de nosotros también la independencia. Saca de nosotros la división, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Quita de nosotros toda rebeldía, toda desobediencia. Ayúdanos, Rey. Danos crecimiento espiritual. Pídale, hermano y hermana, pídale eso al Señor. Dígale, dame crecimiento espiritual, Señor. Dame paciencia en las pruebas. Dame sabiduría en las pruebas, Señor. Ayúdame a entender que esta prueba me conviene, que esta prueba la necesito. Dígale al Señor que esta prueba me va a mostrar tu gloria, que esta prueba me va a hacer más fuerte en ti, me va a hacerme un hombre más de oración o una mujer más de oración, de fe. Órele así al Señor, dígale gracias por esta batalla, porque esta batalla ya fue vencida por el Señor Jesucristo en la cruz.
Dele gracias al Señor y dígale, yo quiero esta batalla para mí, yo reclamo esta victoria en mi vida en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey. Tú venciste, Señor, sobre la enfermedad. La enfermedad no tiene poder en nuestras vidas, Dios, en el nombre de Jesucristo. Tú venciste, Señor, sobre todo lo que el diablo hizo para quitarnos la paz. Y tú nos dijiste, mi paz les dejo, mi paz les doy. Danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Danos, Señor, esa capacidad, ese espíritu superior. Pídale ese espíritu superior al Señor, hermano, hermana. Pídale ese espíritu superior, un espíritu valiente, esforzado, un espíritu guerrero que le cree al Señor. Aleluya, Señor. Queremos tener acceso a todas estas cosas que tú prometes dar abundantemente y sin reproche. Queremos todo esto, Espíritu Santo. Lo más importante, te queremos a ti. Te queremos a ti, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Yo te doy gracias por tu presencia, mi Señor. Te doy gracias porque sé que estás acá. Y te ruego, toca a tu pueblo, Señor, toca a tus hijos en esta hora y muévete con poder, Señor, para que ellos puedan salir victoriosos, como está escrito, con Cristo Jesús somos más que vencedores. Ellos puedan salir así, que ellos aprendan a imitar la fe de sus pastores, que ellos aprendan también, Señor, que los pastores estamos a favor de ellos, Señor, no para juzgarlos, no para culparlos, ni para acusarlos, sino para ayudarlos, Señor, porque tenemos que darte cuentas por las almas de ellos, de esta congregación, Padre. Bendice, Señor, a mis hermanos que se encuentran en otros lugares. Bendícelos, Señor, tócales allí, a los que están conectados en estos momentos, tócalos, Señor, a todo aquel que verá este video, Señor, y que sabe que necesita, Señor, de ti. Dale, Señor, tu presencia, levántale, Espíritu Santo amado, glorifícate, Rey. Nosotros destruimos toda fortaleza espiritual que se ha levantado contra el pueblo de Dios, la destruimos en el nombre de Jesucristo, y todo espíritu maligno, todo demonio, toda fuerza del infierno que se ha levantado para que el pueblo de Dios sea destruido, vencido y que caiga, nosotros destruimos esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos toda contaminación que ha salido y la enviamos al abismo en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre. También presentamos delante de ti, amado mío, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Gracias por el trabajo, Señor. Gracias por la bendición económica. Bendice nuestras empresas, Señor. Danos trabajos buenos, bien pagos. Como decía ese pastor, mucha plata y poco trabajo. Que así sea tu pueblo, mucha plata y poco trabajo, Señor. Trabajos buenos, bien pagos, Señor. No esclavizantes ni terribles. Abre las puertas de los cielos y bendícenos, Señor. Gracias por nuestras familias, Señor. Gracias, Dios. Si alguien está enfermo, te pido, sánale. Sánale su cuerpo de toda enfermedad, todo virus, mi Señor. Destrúyelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta, Señor, a tu pueblo que te ama y que te busca, Señor. Ayúdanos, Rey, porque sin ti no podemos. Te necesitamos, Dios. Gracias, Señor. Recibe gloria. Te presentamos nuestros diezmos y ofrendas a ti, amado Rey, para que, Señor, sean bien administrados en tu obra, para que tu reino pueda seguir creciendo en esta tierra, para que los pastores puedan tener salarios, Señor, para que pueda haber ofrendas para hermanos pobres, para viudas, Señor, pueda haber ayuda, Señor, a los necesitados, Dios, evangelismo, y que la obra siga creciendo, Padre. Ponemos todo esto delante de ti. Gracias por nuestros pastores, Pastor Antonio, Pastor Mauricio. Gracias por sus vidas, por su ejemplo, su amor, su fe, su servicio para ti abnegadamente, Señor. Bendícele, Señor. Padre, te amamos. Bendice en este día, Señor, a José, que es su cumpleaños. Bendícelo, Dios mío. Síguelo levantando con fuerza. Padre mío, mira su amor por ti. Mira su obediencia, mira su fe, su valor, su esfuerzo. Y multiplícale, Señor, todo lo que él tiene, Dios. En el nombre de Jesús, que sea un año maravilloso en su vida, en su esposa y en sus hijos. Dios, pon tu bendición sobre él, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, gracias. Llévanos a casa bien, en paz, en seguridad, y guárdanos del mal. Para tu gloria lo pedimos. Atamos todo espíritu de retaliación y de venganza, todo espíritu de accidente, de muerte, de tragedia, y los enviamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos gloria, poderoso Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Me alegró mucho estar acá con ustedes, a todos, verlos, a los hermanos conectados. Bendiciones.
grandes.